las personas que nos estáis escuchando o viendo. Mi nombre es Gemma Bentín, soy miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Bureau Veritas de España y Portugal y coordinadora del área de desarrollo de talento, educación y responsabilidad en el marco empresarial en Bureau Veritas Formación. Como siempre, es un placer para mí iniciar esta segunda temporada de entrevistas de Voces 4.0 con las que, al igual que al principio, queremos adentrarnos y acercarnos a diferentes profesiones a través de esa persona que está ahí en el día a día, a través de su valor, su conocimiento, sus principios y sus buenas prácticas, intentando con ello pues, demostrar y consolidar el valor de la persona que hay detrás de esas acciones. Y en esta ocasión, en esta 10ª entrevista de esta segunda temporada de Voces 4.0, tenemos el placer de poder contar con José Luis Justos Gutiérrez. Gracias, José Luis, por acompañarnos y estar hoy con nosotros en estos encuentros aquí con Bureau Veritas. Muchas gracias a vosotros por el interés y por dar visibilidad a todas estas iniciativas. Por supuesto, hay que darlas porque es la forma, yo creo que más efectiva de que se ponga todo en marcha. Y en este sentido, para presentarte, para la gente que no te conozca, eres el director técnico de la raza aviar castellana negra, una gallina, bueno, gallina y gallos preciosos, presidente de Ganeca, que es Sí, sí. Amigos de la Gallina Castellana Negra, además vicepresidente de la Federación Española de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de raza, y además vocal de la directiva de la Federación de Asociaciones de Criadores de Razas Autóctonas de Castilla y León. Tienes muchos cargos y muchas responsabilidades encima. Son muchos cargos, pero en realidad yo creo que en el fondo esto se debe a que siempre son cargos que no significan nada a nivel económico. Entonces, alguien tiene que ocupar estos lugares y tirar para adelante con ello. Con lo cual, pues de alguna forma nos estás comentando que esto es por pura vocación, por concienciación y por afinidad a una raza, en este caso, a la castellana negra. En este caso, especialmente si nos situamos, por ejemplo, en el marco de la sostenibilidad, estás trabajando por y para las razas autóctonas. Por ejemplo, una de las metas del ODS número 2, Hambre Cero, la 5, que además está ya como obsoleta en el sentido que la fecha marcada era el 2020, nos señala de alguna forma la necesidad de mantener esta diversidad genética, además de las plantas y semillas, en los animales de granja, en los animales domesticados y en todas las especies silvestres que están conectadas o incluso cambiando de objetivo de desarrollo sostenible. Tenemos el 15, que habla, o se centra en la vida de ecosistemas terrestres y una de las metas, si no recuerdo mal, la 9, habla un poco de integrar estos valores de los ecosistemas, de esta diversidad biológica en todo lo que es la planificación nacional y local. En este aspecto yo creo que Ganeca tiene mucho y ha contribuido mucho a la consolidación de una raza. Y de esta forma, pues ya plantamos dos visiones, creo que nos acercan a ese análisis claro en torno al valor de las razas aviares, tanto por su peso en la industria alimentaria como por la generación de subproductos para otro tipo de industrias, sobre todo si hablamos de forma concisa en torno a lo que son los ecosistemas terrestres locales. Y en este sentido, ya para iniciar la primera pregunta, para que nos introduzcas, sobre todo de primera voz en tu trabajo, ¿qué es Ganeca y cómo surgió? Vale, pues había gente por ahí dispersa que estaban criando castellanas negras. Entre ellos, pues era mi caso. Yo llevo 25 años criando castellanas negras. Empecé cuando me vine al medio rural en el año 97 a criar castellanas negras, pero antes y ahora también yo siempre he trabajado en marcos de sostenibilidad muy ligados a lo que ahora es el Ministerio de Transición Ecológica y en concreto a principios, por el referente que tú dabas, que es muy interesante, a los marcos de sostenibilidad y de educación y comunicación ambiental. Yo comienzo prácticamente a trabajar en el año 92 en el Centro Nacional de Educación Ambiental, en el CNEAM. El año 92
es el año que se celebra la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En Río de Janeiro se firman 2 convenios que son fundamentales y trascendentes a día de hoy, espero que de cara al futuro. Uno es el de bosques y el otro es el de biodiversidad. En ese año 92, que yo todavía vivía en Madrid, entre los compañeros del equipo técnico que redactamos 2 materiales fundamentalmente divulgativos, asequibles para cualquiera, que uno era sobre el convenio de biodiversidad y el otro, en el que yo participé, era sobre desarrollo sostenible. ¿Qué era eso del desarrollo sostenible? Que en el año 92 era extrañísimo. Nosotros, como técnicos especialistas, habíamos leído un montón de documentación técnica de Naciones Unidas, del Club de Roma y demás, pero la gente no tenía ni idea. Y en aquel entonces a mis manos llega un librito sobre razas autóctonas ganaderas, año 92. Y yo allí descubro, bueno, yo ya había conocido, sabía desde mediados de los 80 el tema de las razas ganaderas, pero este libro era un recopilatorio de todas las razas ganaderas autóctonas de España, en el que participaba Orozco, participaba Dori, o sea, la gente que tenía relación con la ganadería de razas autóctonas en aquel entonces. Y yo veo las castellanas negras. Y recuerdo de cuando era pequeñito, por temas familiares, ir a varios pueblos de la Moraña, una comarca que está en Ávila, cerca de Arévalo, que es el sitio grande, y haber visto gallinas de varios colorines. Claro, aquello no estaba seleccionado, era un batiburrillo de animales. Y yo me planteo que quiero tener castellanas negras porque es más fácil tener gallinas que tener vacas. Y entonces arranco la idea, y cuando arranco la idea me doy cuenta que en un dúplex en municipio al lado de Madrid, porque me he ido de la capital, pero seguía siendo una urbanización, allí podías tener 2 gallinas en una jaula, cosa que iba totalmente contra mis principios, pero no podías tener otra cosa. Así que, como mi trabajo me permitía movilidad geográfica, porque ya teníamos en aquel entonces otra consultora que estábamos trabajando después de haber estado trabajando para el Centro Nacional de Educación Ambiental, en ese año 97 yo me traslado al mundo rural. El mundo rural hace reflexionar mucho sobre cuál es la realidad cotidiana de los ganaderos y las ganaderas que están trabajando. Nosotros siempre tenemos la orientación de ganadería extensiva, que tiene que ver con esos principios de sostenibilidad, porque los impactos son infinitamente menores, en emisiones es menor, en huella de carbono a nivel global es menor, y nos parece que la ganadería en extensivo es fundamental. Entonces, el manejo que nosotros hacemos en Ganeca, y desde hace unos años que ya tenemos el logo 100% raza autóctona como identificador de los productos, tanto huevos, carnes, plumas y demás de nuestra raza, en el reglamento interno que hay, porque a mí me gusta siempre mucho insistir como consultor y especialista que tiene que haber reglamentaciones. No vale acuerdos verbales entre particulares, que al final muchas veces, si somos 3, somos amigos y no hay problema, pero en nuestro caso como Ganeca, a día de hoy ya somos 200 socios. Trabajamos con el Ministerio de Agricultura, trabajamos con las comunidades autónomas porque hay cosas que están delegadas en las comunidades autónomas. Tenemos la fortuna, por ejemplo, donde yo vivo, en Castilla y León, que hay una ayuda por ejemplar inscrito en libro genealógico para el criador, una ayuda finalista para la persona que tiene los animales, y eso nos permite poder incentivar de alguna manera que los criadores se sientan reconocidos. Nunca te van a pagar el coste en tiempo, en ganas, en gastos económicos que puedes tener, pero no deja de ser un reconocimiento que es interesante y que a nosotros nos gustaría, y estamos trabajando por ello, extender al resto de las comunidades autónomas. Para finalizar, Ganeca tiene carácter nacional, es la responsable por delegación del Ministerio de Agricultura del plan de conservación y la gestión del libro genealógico de la raza. A nosotros nos gusta mucho insistir en que trabajar ese nivel técnico es fundamental para poder mejorar una raza. Nosotros lo hemos visto en estos años, cómo hemos podido ir incrementando, gracias a la selección de los animales en el libro genealógico, la capacidad de puesta que tienen los lotes, y en el reglamento que os comentaba antes, ligado al logo raza autóctona 100%, en ese reglamento se especifica que solo se pueden certificar productos cuando procedan o de ganadería ecológica certificada o con sus matices cuando es huevo o es carne, pero que sea campero en total libertad.
porque pensamos que en el siglo XXI es fundamental que el consumidor entienda que hay unas maneras y unas formas de trabajar en las que se garantiza el máximo a nivel absoluto de bienestar animal, se contribuye a la economía circular, como nos pasa con las gallinas, porque las gallinas generan estiércol, ese estiércol se puede utilizar, siendo animales en ecológico, como un abono orgánico para la producción de vegetales ecológicos. Los restos de esos vegetales ecológicos que las personas no comemos pueden terminar consumiéndolo las gallinas también, y hacemos un círculo de verdad cuando nosotros hablamos muchas veces en la parte técnica de lo que es análisis de ciclo de vida. Y vemos que muchas veces a nivel técnico, incluso en grandes empresas, los ciclos de vida son muy estancos. El nacimiento del análisis del ciclo de vida empieza en un momento que es bueno para mí. Por eso, y no me quiero entretener más con esto para pasar a otros temas, pero, por ejemplo, cuando se habla que la energía nuclear podría entrar dentro de las verdes, que es uno de los grandes debates ahora a nivel de Bruselas y la Unión Europea, claro, si una vez que yo empiezo a ver los costes económicos y ambientales, cuando ya tengo construida la central y tengo el material, que no deja de ser un recurso no renovable, porque es un mineral como el carbón, el uranio lo tengo ahí dentro, me sale estupendo. Pero si yo me voy para afuera y empiezo a ver los costes de la minería de uranio, los costes de producción de ahí, y me voy luego al otro extremo y la gestión durante 100.000 años de los residuos radiactivos de larga duración, el análisis de ciclo de vida no me queda tan bonito y tan maravilloso. Y como nosotros somos especialistas en mi consultora en ese tipo de cosas, muchas veces vemos comunicaciones que nos chirrían mucho. Pero aquí estamos para hablar de gallinas y de lo estupendas que son las gallinas. Bueno, y desde la crítica, pues también dar un reflejo de lo que realmente a un nivel sistémico se puede considerar como algo circular y como algo que realmente no es circular, porque para que sea circular, los nutrientes biológicos tienen que volver a la biosfera. Y en este caso, bueno, pues en el caso de la energía nuclear, está claro que la devolución es muy compleja. Es lineal, no es circular. Yo creo que has enfatizado en una cuestión esencial cuando tratamos el tema de la sostenibilidad, que es el equilibrio, sobre todo cuando hacemos reflejo a lo que es el bienestar de los animales que bien, pues utilizamos para nuestro día a día y mantener este sistema tan pesado. En este sentido, has hablado de esos protocolos, de ese reconocimiento, para el criador que sigue realmente esos protocolos, porque es un esfuerzo y es un valor que yo creo que hay que dejar claro al consumidor. Nos has comentado, mm, mm, sobre todo, al reflejarle Ganeca como una asociación vinculada y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, habéis publicado, entiendo, en estos protocolos un manual de trabajo del libro genealógico y tenéis un plan de conservación para esta raza aviar castellana negra. Para los que no estemos muy versados en este tema, ¿en qué consiste a nivel técnico y para entenderlo bien, un plan de conservación y por qué es importante trabajar en este caso con un libro genealógico? Mira, hay varias cosas que son muy importantes. Por un lado, si nos vamos al libro genealógico, claro, el libro genealógico en realidad lo que te viene a contar es que tú tienes unos animales, crías con esos animales, vas teniendo hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y claro, ahí se te pueden dar varios problemas que a algunos de los aficionados se les dan con cierta frecuencia. Si tú, supongamos, el primer año que crías tienes un macho, un gallo y 5 gallinas y con eso crías 5 o 6 años, estás recruzando animales todo el rato y al recruzar, pues pasa como nos contaban en el cole cuando éramos pequeños y decían que algunas casas reales a largo plazo pues pasaban de ser mentes prodigiosas a mentes un poquito escasas porque tanto recruzamiento entre los mismos individuos de esa monarquía generaba problemas. Bueno, pues en ganadería, con todas nuestras razas autóctonas, incluso con los híbridos industriales, sucede lo mismo. Hay que tener un abanico a nivel genético que permita unos índices de variabilidad genética que nos permita que esos animales, gracias al manejo que se hace en el libro y el plan de conservación, sean
igual de rústicos, incluso más rústicos, la rusticidad, la adaptación al medio, a los climas extremos que tenemos. Por eso cuando hablamos de sostenibilidad en ganadería y las razas autóctonas, lo más adaptado a estos vaivenes climáticos brutales que tenemos en las últimas décadas es una raza autóctona, porque esa raza autóctona, yo he tenido castellanas hace años a 18 bajo cero que podían dormir dentro y dormían a la intemperie. Este último verano, por ejemplo, y el anterior, que estos dos últimos veranos, a nivel de clima, no hablo del tiempo, de un día de, bueno, no, en análisis climático, que son cosas que nosotros trabajamos también, han sido totalmente brutales. Y bueno, yo siempre insisto mucho, las pequeñas explotaciones en ecológico en campero de nuestros socios en Ganeca no están climatizadas. Es decir, la huella de carbono es microscópica. Y eso lo debe saber la gente. O sea, cuando consume un huevo, sea ecológico o no, es interesante que sepa de dónde viene y la huella de carbono asociada. De hecho, en los balances de huella de carbono y demás, que ya hay una normativa europea para porcino y sector aviar a nivel europeo, de la Unión Europea, esto se contabiliza. Claro, lo contabilizan los grandes que lo tienen. Nosotros es que no tenemos climatización. Entonces, como en nuestras explotaciones en ecológico campero certificado no hay, estamos garantizando una huella de carbono que es mínima, estamos garantizando el nivel de bienestar más grande. Y en lo que comentabas, el libro que publicamos con ayuda del Ministerio de Agricultura nos permite algo que es absolutamente fundamental cuando nos metemos en los aspectos técnicos y científicos de cómo desarrollar un plan de conservación. Y es que ese manual explica con pelos y señales desde que uno tiene, pues eso, unos gallos y unas gallinas, pone los huevos, cómo identificar esos huevos sabiendo el padre y la madre de cada uno de esos huevos, cómo individualizar y tener nuestros ejemplares con un DNI personal para cada uno de ellos y que todo eso nos permita saber qué cruzamientos se han hecho, quiénes son los padres, las madres, los abuelos, las abuelas y poder garantizar que los animales que vamos a sacar de ahí tengan el máximo de rusticidad y de adaptación al medio. Y eso por algo fundamental. Y es que cuando queremos trabajar en estas cosas con razas autóctonas, hay que definir protocolos homogéneos de actuación para mucha gente. Porque si no, yo lo hago de una manera y otro socio que está en Badajoz lo hace de otra forma, otro de Baleares diferente, el que está en Córdoba distinto, con lo cual no podemos hacer comparativas ni progresar a nivel de conocimiento técnico y científico en un plan de conservación. Por eso, y la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido la primera vez que se saca un manual de trabajo ligado a razas autóctonas y en concreto en las gallinas la primera vez que se saca un manual así, por algo que yo siempre insisto en explicar y es que nosotros en ese manual de trabajo decimos cómo hay que hacer las cosas paso a paso y de forma específica y concreta, porque cuando yo cojo los manuales técnicos que suele haber, todos los manuales técnicos dicen qué tienes que hacer. Tienes que tener un registro donde haya un dato individual por cada ejemplar. Tienes que conseguir recoger datos sobre los huevos, los rendimientos, el peso, y te dicen qué tienes que hacer. Esto es algo que pasa muchísimo en los reglamentos europeos, que nosotros en mi consultora trabajamos mucho con reglamentos europeos. Te dicen todo lo que tienes que hacer. Pero yo entiendo que los que además de técnicos somos ganaderos, queremos saber el cómo. Vale, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago para que todos los que estamos en Ganeca lo hagamos igual? O cualquier persona que quiera participar en ese plan o que a lo mejor no quiere integrarse, pero quiere conocer a nivel técnico cómo hay que hacer las cosas, conozca los pasos de cabo a rabo para saber exactamente cómo hacer todo. Y por algo fundamental, porque muchas veces en muchísimos procesos que se dan por ahí, podríamos decir que hay, podríamos decir, un Robin Hood, ¿no? Un Robin Hood que piensa que es el héroe. No, en Ganeca no hay ningún héroe, yo no soy ningún héroe y esto es una labor de equipo, de trabajo entre un montón de gente, entre todos nuestros socios que le ponen pasión y ganas e intentan trabajar al máximo de respeto con ese manual de trabajo, con ese libro que sacamos y en los procedimientos a nivel técnico para hacer las cosas. Y
Yo lo he explicado por activa y por pasiva muchas veces cuando me han invitado a otras razas aviares o otras razas autóctonas a comentar algo sobre cómo trabajamos en Ganeca, y yo siempre digo, esto es un trabajo de equipo de mucha gente que apostamos y podríamos hacer el símil, nos guste o no el fútbol, eso es independiente. Esto es como el que se siente del Atleti de Madrid y son unos sufridores y van ahí a muerte con su equipo, o el que es del Betis o el que es de la Arandina, ¿no? Se siente de ese equipo, ¿no? Pues para nosotros en razas autóctonas yo siempre he dicho que hay que sentirse del equipo de tu raza autóctona. Y algo que hace poquito explicaba en una jornada técnica que tuvimos con las Islas Baleares y sus razas, yo siempre les digo que los primeros que tenemos que ser creyentes en nuestras razas tenemos que ser nosotros para transmitir el valor que tienen, el valor en genética, el valor en bienestar animal, el valor en sostenibilidad, el valor respecto al cambio climático, el valor respecto a minimizar las huellas de carbono de cómo se hacen las cosas en ganadería. Y como yo digo siempre, y con esto remato esta parte, tener gallinas es algo muy sencillo. Hace falta una autorización, un número de registro ganadero, pero prácticamente muchísima gente que no viva, como me sucedió a mí al principio de esta historia, metido en un dúplex o por ahí, en una urbanización, cuando tienes una casita en un pueblo, cualquier cosa, cualquiera puede tener gallinas. No es un gran coste económico y, sin embargo, para mantener y salvar la raza es fundamental tener muchos sitios diferentes con animales para garantizar que si un día cae un meteorito en una zona y había unos criadores maravillosos, esos criadores pueden acudir a otros criadores que están en otros sitios para poder reponer. Por eso hay que dispersar la presencia de cualquier raza autóctona dentro de su ámbito geográfico de distribución natural. Además, vamos, yo creo que aquí has, de alguna forma puesto sobre la mesa el valor del trabajo en equipo, vinculado a esa, cultura de lo local y, en este caso, de lo agrario, que parece que es el gran olvidado en España, sobre todo en determinadas, comunidades autónomas. El valor de la genética, el valor del bienestar animal, de la producción ecológica y sobre todo esa visión al final integral de la gestión de impactos y los impactos positivos que lleva aparejada lo que es la crianza de una raza autóctona como puede ser la castellana negra. Sí es verdad que cuando presentáis esta raza aviar, hacéis una alusión histórica que vincula la castellana negra con la reina Isabel la Católica, hasta incluso con los viajes de Colón a América, comentando pues esa posible relación de la castellana negra con alguna de las razas de color negro existentes actualmente en América. Otra vez esta diversidad genética y esta expansión. En este aspecto y recuperando todo este valor que se aporta desde la producción de las razas autóctonas, ¿qué vínculo, podrías destacar existente entre ese valor genético de una raza, ese valor cultural, histórico y patrimonial de una sociedad? O sea, ¿por qué es importante desde un punto de vista de la sostenibilidad, la conservación de estas razas autóctonas, especialmente, en tu caso y bajo tu experiencia, la aviar castellana negra? Sí, pues mira, me alegra un montón que me comentes esto porque nosotros insistimos mucho y tenemos varios artículos en los que hemos dicho huevos como catedrales, ¿no? ¿Y por qué eso de huevos como catedrales? Y tiene que ver con algo que a mí me duele en el alma porque en general a nivel estatal en España hemos sido una sociedad que ha vivido muy al margen del increíble patrimonio en biodiversidad ganadera que tenemos. Hablábamos del convenio de biodiversidad del año 92, de ese convenio de biodiversidad del año 92 se deriva posteriormente el protocolo de Nagoya, y el protocolo de Nagoya habla de lo fundamental que es mantener todas las razas ganaderas propias de cada país a nivel mundial. De hecho, nosotros también participamos a nivel mundial con Naciones Unidas en la FAO, en DADNet, que es la plataforma mundial donde nos relacionamos todos los que estamos trabajando con razas autóctonas en cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces, además de todo esto que hemos explicado, hay un valor que es histórico, patrimonial, antropológico, y yo siempre digo que el origen de las castellanas, que según los escritos y los investigadores parece que llegan
con los árabes cuando llegan a la península y que parece que llegan a través del Magreb y que llegan para acá. Y siempre se habló de gallinas de color negro, ligeras, que ponían huevos blancos, más o menos, y que tenían una serie de características indefinidas. Claro, estamos hablando de la época de lo que acabo de decir, de las grandes catedrales. Cuando Notre Dame ardió hace unos años y se consideró una pérdida brutal, y además mi mujer es francesa, o sea que me sentía afectado directamente por el tema, a todos se nos hiela la sangre y, sin embargo, cuando más del 85% de las razas autóctonas ganaderas de España están en peligro de extinción, parece que esto es cuestión de 4 iluminados que estamos a salvar ese patrimonio que no solo es genético, no solo es ganadero, sino que es histórico. Histórico porque, como bien comentabas, si llegan en ese momento, pues por ahí dicen escritores, investigadores, que si a Isabel la Católica le gustaban estas gallinas porque eran cantarinas, inquietas y rústicas, como una reina de aquella época. Yo la verdad es que alucino pensando en aquella época y una mujer al frente de un imperio prácticamente, ¿no? Y bueno, ya había mujeres luchadoras por sus derechos, algo que tenemos que seguir impulsando ahora, pero ahí estaba. Y es curioso porque en el tercer viaje de Colón, en ese tercer viaje de Colón, se habla que dentro de las bodegas, o sea, Colón ya había llegado a América, había vuelto, había visto la ruta, bueno, ahora había que llevar cosas para comerse, porque uno viaja y llega a un sitio y hay que comerse cosas, y lo mismo llegas ahí a un sitio de América muy raro donde comen unas cosas muy extrañas. Pues llevaron gallinas. Claro, la certeza no es si aquello eran castellanas, el ancestro de las castellanas, pero posiblemente ya fueron castellanas, los ancestros de las castellanas, lo que fueron en los viajes de Colón, porque sí que hay, tenemos uno de nuestros socios, por eso digo lo importante que es trabajar a nivel global y a nivel de equipo todos. Uno de nuestros socios es historiador, ¿no? Y es el que precisamente me dijo, oye, en el tercer viaje hay un dato, hay un estadillo del tercer viaje de Colón donde pone que en las bodegas llevaban gallinas para América. Es decir, que esto no es un invento de Ganeca, porque nos apasiona el tema, no, hay un dato histórico. Y luego hay otro dato poquito después que tiene que ver también con algo que ahora mismo desde la Unión Europea se está potenciando mucho, como es la ruta de Carlos V, desde España hasta Países Bajos y lo que fue el germen de Alemania, y es el camino de los españoles. El camino de los españoles que iba desde España hasta Flandes y cruzaba por un sitio que está en los Bornes del León, del camino de los españoles, en la frontera entre Francia y Suiza, y luego subía para arriba. Por ahí también trasegaron y subieron y bajaron castellanas negras. Por eso, aunque es un poco extraño, nosotros siempre decimos que muchas de las razas negras actuales tienen su trocito de genética en nuestras castellanas negras, porque lo maravilloso del asunto es que respecto a otras razas que han tenido más o menos influencia en su genética, según han ido pasando los siglos, según los investigadores del programa de conservación de razas de gallinas que estaba ligado al INIA, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que ahora está integrado en el CSI, pues tanto Orozco, que fue el fundador de ese proyecto, como José Luis Campo, como actualmente María García Gil, con la que tenemos una excelente relación y que gracias a ella conseguimos pollitos, porque ellos tenían en su centro oficial de cría pollitos de Castilla Negra para arrancar gran parte del trabajo de Ganeca. O sea, somos deudores también de esa parte. María siempre insiste en que posiblemente la raza más pura, con menos influencia de otras razas de otros lugares, que se conservó durante siglos en España, fueron las castellanas negras. O sea que realmente es un tesoro también por esa parte histórica y patrimonial. Qué bonito, o sea, la genética y un poco la pureza de ese inicio como un elemento de valor, pero además tenemos la otra visión que es, esa diversidad compartida en la historia, que al final es un punto de unión, de culturas, de la Exacto. humanidad. Háblanos un poco más de dejando de lado, no solo desde el plato, porque yo creo que a la mayoría de la humanidad, nos encantan los huevos, sea cual sea su proceso de elaboración en cocina,
Pero ¿cómo es la gallina castellana negra? Nos has dicho que es rústica, es vivaz. ¿Qué la caracteriza frente al resto de otras razas aviares? Pues a nosotros siempre nos gusta, desde la parte un poquito técnica, pues ver lo que te va contando la gente y ver las experiencias que hay, ¿no? Nosotros, decía antes, ahora mismo somos redondeando 200 socios a nivel nacional y claro, con tanta gente y que algunos llevan muchos años, están jubilados, llevan una trayectoria muy larga también criando animales, lo que te dicen prácticamente todos al final es que la gallina más dura, más rústica, la que menos enfermedades coge, la que cuando te llega algún problema de alguna gripe, una influenza, una bronquitis, una laringotraquitis, hay 300.000 enfermedades aviares, por supuesto, como pasa con cualquier animal, incluidos los humanos. Las que suelen aguantar mejor y menos afectadas se ven por esos problemas son las castellanas negras. Con lo cual estamos hablando también de una genética que de cara al futuro sería fundamental en el caso de que pasen cosas muy extrañas o grandes pandemias, etcétera. Estamos hablando de una raza que está demostrando durante un montón de siglos ese valor genético que tiene porque afronta de una manera mucho más resiliente, y volvemos a una palabra de las nuevas, ahora todo es resiliente. Yo hace 30 años, cuando hablaba de resiliencia en temas de psicología y biodiversidad, pues no se utilizaba tanto, pero realmente la gallina castellana es una resiliente con mayúsculas, ¿no? Y tiene unas cosas particulares, ¿no? Además de ser una raza que históricamente, y esto tiene que ver con algo que muchas veces no se pone en valor, y es el conocimiento tradicional, el conocimiento paisano, como dicen los franceses cuando se habla de las iniciativas paisanas, también existía antes. Es decir, yo ahora tengo un montón de datos, soy capaz de mandar muestras para hacer análisis genéticos, puedo recoger de forma estructurada mis datos en mis tablas en el ordenador, en el Excel, y ver qué gallina pone más o menos, pero los paisanos de hace 2 y 3 siglos también recogían sus datos. Es decir, tú tenías 5 o 6 gallinas y tenías gallinas. Otro de mis lemas de siempre es que venimos del hambre. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos todas las necesidades cubiertas, vivimos estupendísimamente en nuestra zona del mundo, pero incluso en nuestra zona del mundo, y no hace tantísimos años, se venía del hambre. Es decir, cuando tú coges los datos a nivel sanitario de cómo eran los españoles de hace 50 años, la mitad tenían unos déficits nutricionales brutales. Ahora nos ha pasado al revés. Ahora la gente tiene excesos y tiene problemas nutricionales por excesos de porquería y por déficit de cosas sanas. Bueno, pues un huevo en ecológico sería de las cosas más sanas por el balance de ácidos grasos y de nutrientes que tiene el huevo, porque ya se ha demostrado desde hace más de 20 años que aquel run que nos viene de hace casi 40 años de que comer huevos daba colesterol, es una mentira radical, y que en absoluto se pueden comer varios huevos diarios y no se va a incrementar el nivel de colesterol de la persona, porque muchas veces esos índices de colesterol que se disparan tienen que ver con problemas genéticos nuestros, de la genética nuestra, de cada una de las personas, sino con la alimentación. Y por eso nosotros siempre insistimos en que, además, lo decía antes, ¿no? Un huevo, tú puedes tener 5 gallinas en un sitio y comer los huevos que directamente recoges con ese mínimo de huella de carbono y de coste ambiental y económico, y comer directamente tus huevos. Por eso, a los que nos apasiona la ganadería extensiva y pensamos que es una riqueza incluso a nivel de paisaje, nosotros explicamos siempre que infinidad de los paisajes favoritos de todas las personas a nivel mundial, podríamos decir, pero bueno, si nos fuésemos a España, en España, todos esos paisajes maravillosos que se habla siempre con el bosque, los prados, esos paisajes existen porque hay ganado en extensivo. Si no, desaparecerían y tendríamos un bosque más o menos salvaje, pero no tendríamos esos paisajes en mosaico con un alto nivel de biodiversidad donde hay animales salvajes, animales ligados a la ganadería extensivo. Todo eso se perdería, ¿no? Y lo fundamental, que es tener ese ganado con razas autóctonas en extensivo, porque aunque ahora parece que la gran panacea va a ser la carne sintética de laboratorio, yo le invitaría a la gente a que se monte un laboratorio en su casa para producir carne sintética, a ver qué tal se le da. Sin embargo, tener 5 gallinas y tener un huevo que tiene todos los aminoácidos esenciales a nivel proteínico para que tú no tengas déficit en esa parte, prácticamente cualquiera puede tener 5 gallinas. Es decir, parte de nuestra libertad,
como individuos está muy ligada a poder tener determinados animales en ganadería con el máximo de bienestar respecto a montarnos un laboratorio de última generación para hacer un procesamiento X para producir carne de laboratorio, que me parece el colmo y la antítesis de lo que nos está diciendo Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de cómo tenemos que conseguir que cualquier ciudadano de este mundo tenga acceso a determinadas cosas. Y además supone también, no sé, tú como ganadero en extensivo, en ecológico, al final estás trabajando con todo el ecosistema y con todas las partes que integran ese ecosistema, incluyendo, pues en este caso, a la castellana negra como un elemento clave de ese equilibrio de, en este caso, de, pues de nuestros bosques, de nuestras, de la tierra en general. En este aspecto, ya para ir, concluyendo un poquito, desde tu experiencia, tanto como presidente de ANECA, como vocal de la Federación de Asociaciones de Criadoras de Razas Autóctonas de Castilla, y León, desde tu vocación, de ganadero, en los esfuerzos por este trabajo, por estos procedimientos que de alguna forma conserven ese equilibrio entre lo que se recoge y lo que se da, eh, ¿qué valor tienen las alianzas y cuáles son los principales obstáculos que os estáis encontrando para la recuperación, valorización tanto de la gallina castellana negra como ese sistema de producción en ecológico que está vinculado a la raza en sí? Mira, hay una cosa que hace 2 o 3 años en una de las asambleas que tuvimos a nivel nacional, en la Federación de Asociaciones de Razas Ganaderas Autóctonas, en FEAGAS, estaba la directora general de medios ganaderos, que también apoya estos temas, y yo lancé, digamos, un pequeño desafío en positivo de cómo tenemos que trabajar. Para que nuestras razas autóctonas lleguen a algún sitio hay que trabajar en una alianza, por supuesto, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las consejerías a nivel autónomo que están ahí, pero eso hay que trabajarlo también ligado a esos índices altos, grandes y de mantenimiento de la biodiversidad a nivel extensivo, con lo cual hay que trabajar también con medio ambiente, habría que trabajar también con el Ministerio de Transición Ecológica y las consejerías que están en los diferentes lugares de España, y hay que trabajar también, y este es el tercer pilar, y ahí viene mi vocación desde los 80, ligado al mundo de la educación ambiental, la sostenibilidad y la comunicación de unos valores que permitan una sociedad que avance hacia algo mejor, hay que trabajar también con la educación a todos los niveles, también en los colegios. Para mí es durísimo que hace poquito vino el máster de biodiversidad de la Complutense de Madrid de la universidad, y vino el profesorado y los alumnos a ver en directo cómo era un plan de conservación y cómo era esto. Y ellos te decían, pues a nosotros porque nos apasiona esto de la biodiversidad. Porque había alumnos que venían de biología, pero además había alumnos de un montón de lugares. Había alumnos de Perú, había alumnos de algunos países africanos, había alumnos, por supuesto, de España, algún alumno que venía de Alemania y que estaba haciendo el máster en la Complutense de Madrid. Decían, es que en ningún sitio nos hablan durante toda nuestra trayectoria educativa, que nos meten 300.000 datos de lo más variopintos de 400.000 materias, y nunca se nos dice que en nuestros países existen razas autóctonas ganaderas adaptadas a nuestro lugar y que son fundamentales. Por eso, en las alianzas, para mí es fundamental educación, medio ambiente, agricultura, ganadería. Y además de todo eso, y nosotros lo llevamos impulsando estos últimos 3 o 4 años, algo fundamental, el consumo de los productos de nuestras razas. Esto me gustaría dejarlo como remate. Es fundamental que se consuman esos productos. Yo cuando alguien dice, pues estoy pensando hacer un guiso con unos escabechados especiales, con unos gallos de castellana negra, a lo mejor hay alguien que se piensa que eso lleva al desastre y a la extinción de la raza, cuando es justo al revés. Eso es lo que permite poner en valor el trabajo de un montón de personas que estamos criando esa raza, y que el que llega a un restaurante, estamos ya trabajando con el logo raza autóctona, con varios restaurantes, Estrella Michelin, restaurante Sol Repsol, sector gourmet, que se vea que ese es un producto
que en el caso de las castellanas negras incluso nos podría identificar como, yo digo, en España, ¿qué hay cuando tú vas fuera? La paella y la tortilla de patata. Bueno, para empezar, la tortilla de patata lleva huevos. Esos huevos podrían venir de castellanas negras y además cuando se hace cualquier transformado, se hace una yema pura en un plato de gastronomía especial, esos sabores que ya hemos dicho antes, que vienen prácticamente desde la Edad Media, que es increíble que eso nos venga desde ahí, cuando se pone en valor en el sector de la restauración y chef y, perdona la expresión, y chefas, hay hombres y mujeres en alta cocina, trabajan con esos productos y los ponen en valor, para nosotros es la máxima satisfacción porque estamos consiguiendo en el siglo XXI que nuestra raza tenga la misma utilidad, los mismos valores y el mismo interés que en la Edad Media, porque se consumían sus productos, porque eran bien valorados y porque se apreciaba el poder tener acceso a consumir ese tipo de cosas. Por eso, cuando decía antes, que al final no he ido justo a explicar eso, que antiguamente también los paisanos trabajaban, los paisanos cuando observaban sus animales y a lo mejor en su corral tenían 5 o 6 gallinas y veían que había una gallina que no ponía huevos, y como eran poquitas lo observaban, porque antiguamente la gente, vamos, tenía prácticamente los animales en casa. O sea, en este país tampoco hace tanto había una parte donde se vivía y al lado estaba el ganado y estaban las vacas en la parte de arriba, o sea, me refiero a la cornisa cantábrica, o había cabras, ovejas muy cerca y tú por la noche te despertabas cuando había un parto e ibas a atender el parto. Es decir, el ganadero en principio era uno de los máximos interesados en mantener sus animales con buena calidad. Pues cuando se veía que una gallina no ponía, te la comías y la ponías en valor comiéndotela. Y dejabas esas otras gallinas que ponían. Por eso, aunque de una manera intuitiva, sin procesos técnicos ni manuales de homogenización de cómo hacer las cosas, en todo el mundo, me da igual que me vaya a zonas de tribus africanas donde hay determinadas razas de vacas que son absolutamente increíbles, adaptadas a sitios prácticamente subdesérticos, y el valor de una familia está en función de las vacas que tiene en esa zona, pues siempre en este mundo, desde hace mucho, la gente que ha tenido animales se ha preocupado por su bienestar y porque fuesen útiles, fuesen viables, fuesen funcionales. Bueno, esto también se hacía aquí con nuestros paisanos en los pueblos. Por eso, y por rematar, yo que ahora mismo podría decir que soy de pueblo, aunque nací en una capital y viví muchos años en Madrid, pero a día de hoy ya llevo más años paciendo en el rural que en el urbano. Me duele mucho cuando se sigue teniendo esa visión del rural como algo tosco o ignorante. No, el conocimiento es diferente y a mí muchas veces me choca, porque como os acabo de decir, este mismo otoño, cuando ha venido un máster de la Universidad Complutense de Madrid aquí a las instalaciones y te dicen, es que hay un montón de cosas que desconocemos, porque lo hemos visto en los libros y lo hemos visto a través del ordenador, pero no hemos pisado tierra. Bueno, pues Ganeca intenta pisar tierra con su plan de conservación. Y además yo creo que volviendo, como dices tú, a ese conocimiento vivo que todavía queda en lo rural, se fortalece esa unión y realmente se es más consciente del impacto que tiene la humanidad, la civilización en su entorno a nivel global. La educación es clave, está claro. Y en este caso, trabajando la raza aviar de la castellana negra, nutrición, salud, el liberar esta mochila ecológica de nuestros estilos de vida, son aportes de valor que al final se dan, sobre todo si el consumidor es consciente de lo que está tomando. En este sentido, a José Luis Justos, director técnico de la raza aviar castellana negra, presidente de Ganeca, más de 25 años vinculado a lo que es la profesión ganadera, ganadero de convicción. Vive el mundo rural desde ese conocimiento activo, presente, que podemos decir a través de una raza con un valor histórico, genético, que hay que recuperar, fomentando así lo local y la adaptación realmente de estas razas autóctonas a unos espacios
concretos, geográficos, con unas características culturales y climáticas que hacen que esa adaptación de estas razas sea la mejor elección para ese entorno. Realmente creo que la ganadería extensiva, si se enfatizase el valor de todos los profesionales que estáis ahí, ganaría, y creo que es importante desde un punto de vista del consumidor ser conscientes de todos estos detalles. ¿Qué puedo decir? Salud y huevos fritos, por supuesto, de Castellanas Negras. Ha sido un auténtico placer, José Luis, de verdad. Me quedo con ganas de conocer a la gallina y ahora ya cuando veamos huevos, pues ya buscaremos esa distinción, por lo menos para ser conscientes de qué estamos adquiriendo y cuál es el valor nutricional de esos productos y el esfuerzo y el valor que hay detrás de cada huevo que se consuma en este caso. Muchísimas gracias por tus palabras, José Luis. Un placer, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros y simplemente por la gente que tenga interés, nuestra web está abierta, disponible para toda la gente, ganeca.org, y ahí cualquier persona se puede interesar en nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestro interés. Y mirad la gallina porque es una gallina muy bonita. Muchas gracias, un placer, de verdad, tenerte aquí hoy con nosotros. Igualmente.